Hola, ¿qué tal? Estamos con Marco David Córdoba en nuestra segunda entrega de nuestro estudio de las cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, y vamos a concluir con las enseñanzas de la primera carta y empezar la segunda carta. ¿Qué te Claro, parece, Marco? Bueno, en el primer tema nosotros habíamos abordado el materialismo claro. como estrategia del malvado. Como ya les expliqué en la primera entrega, C.S. Lewis lo que hace es escribir desde el punto de vista de un demonio, de un ser desprovisto de toda bondad, un ser malvado, por Un lo ser tanto impuro. impuro. Entonces vos como escritor, digamos, Ujú. de este personaje tendrías que ponerte en, entre comillas, la piel de ese personaje para escribir. Entonces cuando estos personajes hablan, es decir, los consejos de Scrutopo a Orugario para conseguir las almas, estamos hablando de una Ujú. batalla, una guerra de dos bandos, donde por un lado tenemos a Dios y obviamente el diablo y sus ángeles. Entonces cuando Escrutopo habla en los consejos que les da Rugario y dice el enemigo, Ujú. habla en realidad de Dios. Cuando habla del campo enemigo, habla de estar en una iglesia o en una congregación que Claro. busca a Dios. Y claro está que hay que entender eso para poder leer con calma el libro y entender. Claro, entenderle al libro porque no puede ser que lo leas y no lo No entiendas. le entendas exacto. Entonces puede confundir eso. Entonces una vez hecha esa aclaración, nosotros tenemos que ir allá al contraataque. El materialismo te dice yo no puedo creer más allá de lo que veo. Y eso la Biblia Ujú. lo refuta desde el primer versículo. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no le pregunta a la gente, ¿usted quiere creer en Dios? ¿Qué les parece? Simplemente dice, las cosas son así, esta es la verdad. Dios es Dios, Dios creó, eres una criatura, eres polvo, y del polvo eres y al polvo volverás. No me interesa si ustedes creen o no, Ujú. esta es la La verdad. verdad, la realidad. La realidad de las cosas es que hay un Dios creador de todas las cosas y todo lo demás depende de Dios. No es que hay una fuerza del bien y una fuerza del mal y están en una contraposición eterna como el yin y el yang. Mm. Eso no existe. Simplemente hay un Dios eterno y todos los demás son sus criaturas. Entonces nosotros, desde el punto de vista del campo de Dios, porque nosotros somos los enemigos del diablo, de Scrutopo y de todos sus ángeles, Ya. entonces que somos su objetivo, Él quiere destruirnos y mandarnos al infierno. Nosotros tenemos que contraatacar, atacar diciendo, la Biblia es clara y dice que Dios, el Eterno, el que no se lo Ujú. puede ver, es un ser espiritual y todo lo que Él hace es bueno. Entonces, Él va a dar un ejemplo, y cuando digo Él, me refiero a Scrutopo, Ya. de un caso donde Él logra que una persona se vaya al infierno con una estrategia bien básica, que es apelar a nuestros deseos carnales Cotidiano. cotidianos. En este caso, va a referirse a una persona que estaba cuestionándose su ateísmo, pero Ujú. que finalmente él logra convencerla de que continúe en ese error a través de hacerle dar hambre. Así. Entonces, mientras esta persona estaba estudiando y de repente se empezó a cuestionar, Scrutopo viene con eso y le ataca la panza. Entonces, por un simple deseo de comer, lo... Exactamente. Que más o menos te lleva al caso de Adán y Eva, por decirte, Claro. que ellos cayeron, desobedecieron, porque la Biblia dice de que el fruto que vio Eva era delicioso, atractivo para comer, Tentador. tentador, exacto. Ese es el tema de todo el libro. El papel del tentador, Ujú. nosotros como objetivo final, ser tentados, caer, etcétera, y esta lucha entre el diablo y sus ángeles y Dios, el eterno, y todos los ángeles que son verdaderamente puros, que no han caído en esta rebelión. Claro. Entonces uno tiene que entender desde nuestro punto de vista que tenemos que contraatacar el segundo punto, que es la parte del cuerpo. ¿Cuántas veces me pregunto, nosotros ignoramos cosas importantes por las distracciones? Por decirte, el TikTok, el mismo Facebook, Ujú. o videos que nos gustan, etcétera, que nos comen muchísimo tiempo. Es como que alguien viene y te dice, este es tu momento de descansar, este es tu momento, Claro. pudiendo hacer cosas espirituales como orar, como pensar en ayudar a otras personas, como leer la Biblia, o cosas que nos acercan a Dios. El demonio no viene a convencernos con razonamientos complicados, sino a darnos hambre, a decirle que estás aburrido, que tienes que ver una buena película, Claro. ese ¿Cómo tipo de cosas, ¿no? te quiere como erradicar ese pensamiento
de Dios en tu cabeza y distraerte con otras con cosas. otras cosas. Entonces ese es el camino de la lucha contra estos consejos malvados. Luchar contra ese materialismo creyendo en Dios, o sea, con la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No te Claro. puedes acercar a Dios que no ves, ¿no? Sin fe. O sea, fortalecer tu fe, la única manera de fortalecer tu fe es acercándote a Dios, a su palabra y a lo que Él quiere. Obviamente la mejor manera de contrarrestar eso es con las estrategias estas malvadas de Crutopo, que es de distraerte mientras menos tiempo pases pensando en cosas espirituales y en lo extraordinario, mejor. O sea, son estrategias bien básicas que... Bien básicas y si te das cuenta son muy reales y muy efectivas. Pues cuánta gente simplemente no se acerca a Dios porque no tiene tiempo, tiene que ir a la iglesia, pero no tiene un partido de tenis, Claro. tiene O una muchos actividad. factores que distraen. Miles de distracciones. Ahora con Netflix o con miles de cosas, la verdad que uno podría pasarse horas haciendo otras cosas y no las esenciales. Y bueno, ese es el tema de la carta 1, cómo usted puede contrarrestar. Lo invito a leerla ya en extenso. Claro. Nosotros vamos a continuar ahora en esta segunda parte con la carta 2 y vamos a ir explicándoles cómo leerlo el libro. Este Crutopo, el tío que le da los consejos a Orugario, en la segunda carta ya se ve enojado con su sobrino. Porque le dice, no, estoy muy enojado porque veo de que tu paciente, es decir, la persona a la que tiene que tentar atacar. Claro, así como cada uno tuviera su ángel de la guarda, Ujú. C.S. Lewis te hace pensar de que cada persona, cada individuo tiene como un demonio que lo está persiguiendo a todas partes, Claro. ¿ya? Entonces veo que tu paciente se ha convertido en cristiano, le dice, tu paciente. Entonces no pienses que te vas a escapar del castigo. Entonces, en la concepción de Lewis, cuando él escribe y describe estos seres malvados, piensa que el infierno es como un lugar también donde hay castigos y como que hay una competencia y entre demonios como que se comen entre ellos. Entre más fuerte, menos efectivo, Exacto, así. al más débil, exactamente. Entonces ya en la segunda carta tenemos que contrarrestar la idea del ridículo. Le dice Crutopo a Orugario, mira, hazle pensar a este nuevo cristiano, no te preocupes que muchísimos que estos que dicen que son cristianos, después de un breve tiempo en el campo enemigo, vuelven a nosotros, explota sus hábitos físicos y mentales, que están todavía de nuestro lado, explota el ridículo de la iglesia. Cuando él vaya a una iglesia y ve a una señora gorda, o ve a su vecino que usa botas y que suenan muy fuerte, o una persona con doble papada, lo que sea, hazle pensar de que esas características de alguna manera hacen que su religión sea ridícula. Claro, ¿ya? Ridiculiza la religión. Exactamente, si te das cuenta, y esa es una estrategia bastante útil, ¿no? Porque ahí lo que hace es que no permitas que él se cuestione de que yo, como soy con mis defectos, puedo acercarme a Dios de manera genuina. ¿Por qué no los otros que también son personas con defectos? Tienen defectos. También su religión puede ser auténtica. Entonces ahora nos corresponde a nosotros decir de que debemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Buscar la humildad antes de la soberbia. Si te fijas, cuando uno se compara de forma soberbia, uno ve los defectos, pero no ve sus propios defectos. Claro, uno dice, miren, esta persona tiene estos defectos, pero cuando uno se compara y dice, yo soy mejor que esa persona en esto, pero uno no compara en qué esa persona es mejor que yo o yo que puedo mejorar. Exacto. Entonces nosotros en estas estrategias de contraataque tenemos que buscar los valores que justamente contraatacan esto. El orgullo, y nosotros tenemos que buscar la humildad, porque la Biblia dice de que Dios resiste a los soberbios. Resiste significa que está enemistado con los soberbios. Entonces, el que es soberbio y lleno de orgullo y se ve superior está imitando el comportamiento del diablo, Claro. que quiso ser como Dios, se llenó de orgullo y codicia. Orgullo porque él se creyó demasiado al verse bello como era. Claro. Y eso también hay que entenderlo. Esta concepción de los demonios como seres con diablitos y cuernitos, etcétera, es bastante, y la crítica a C.S. Lewis es ridícula. Tenemos que pensar que son seres reales, poderosos hasta cierta medida, y que son seres que en un momento fueron seres de luz. Claro. Y que se disfrazan de seres de luz. Claro. O sea, si fueran esos angelitos así gorditos, como lo vemos, eso es un absurdo, dice C.S. Lewis en el principio.
Entonces, miremos a estos seres como lo que son, engañadores, tentadores, pero obviamente con la contraestrategia de que Dios está sobre todas las cosas, Claro. y que estos seres no podrían nunca destruir los planes de Dios. En el fondo, al final dice que todas las cosas ayudan a bien, incluso los ataques del enemigo o las enfermedades, lo que pueda pasar, ayudan a bien para los que aman a Dios. Tal es el ejemplo del caso de Job, donde Dios permite al diablo que ataque, Que ataque a Job, a Job, a sus hijos, a su familia. a su familia, todo, pero siempre con un propósito donde Dios es glorificado. Lean por favor la carta 2. Intenten sacarse algunas preguntas, subrayen, traten ustedes mismos de escribir el libro que C.S. Lewis dijo que no se podía escribir, que es pensar como pensaría un ángel. Claro. Tratar de pensar bíblicamente. Obviamente eso es totalmente imposible, pero como hablábamos antes, se puede mejorar. Intentar Claro. que cuando veamos nosotros que estamos llenos de orgullo y de soberbia, es probable que haya un enemigo ahí que nos está soplando ideas malvadas y nosotros podamos reconocer este ataque y repelerlo con las ideas bíblicas. Bueno, espero que les ayude de estos comentarios, estos análisis de las cartas de Scrutopo a su sobrino. Entonces, nada, Marco, ¿algún comentario? No, estoy totalmente de acuerdo. Como mi papá dijo, los invito a leer el libro. Igual lo estuve leyendo un poco. Es un libro muy interesante y que tiene muchas enseñanzas. Muy bien, que estén bien. Bye, bye.